noches ya casi. Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y por traernos tu nuevo libro. Como lo comentábamos hace poco, Francisco López Bárcenas es un investigador interesante y muy intenso, muy productivo con todo lo que hace todo el tiempo, ¿no? En este caso nos trae La Tierra no se vende, que tiene que ver justo con los pueblos indígenas de México. Cuéntanos de qué se trata este libro. Sí, muchas gracias, Erika. Yo vengo a hacer una invitación. Vamos a presentar el libro La Tierra no se vende. Seguramente que el público está familiarizado, es una consigna, en realidad la media consigna. La tierra no se vende, se ama y se defiende, siempre dicen los campesinos en las marchas, los indígenas. Y el libro justo habla de los problemas que hay en México en relación con los territorios indígenas. Ya hemos hablado en este mismo programa desde que prácticamente en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución, pues se abrió el campo para que entraran las transnacionales, pero no necesariamente entraron a producir alimentos como se pensaba, entraron a extraer los recursos naturales. En las últimas décadas ha sido muy sonado el asunto de las mineras, el asunto del agua, el asunto sobre todo represas, el asunto de los hidrocarburos en los últimos tiempos, y esto tiene que ver con los territorios indígenas. Evidentemente los recursos naturales en México están en los territorios de los pueblos indígenas, y entonces ante tanta protesta yo lo que hice fue ver que teníamos tanto en recursos naturales, en territorios, pero también legislación que teníamos sobre eso. La sorpresa es que no tenemos nada. Y yo creo que ahorita es buen momento de que va a entrar un nuevo gobierno, se está hablando mucho de reformas en pueblos indígenas, de los acuerdos con Andrés, y creo que es bueno decir que hay material para como para echarle un ojo, ¿no? de que tenemos al respecto. Hay que contextualizar un poquito también, aparte de lo que dice Francisco López Bárcenas, de que el país prácticamente ha estado explotado por la industria minera y que ha sido justamente en estos territorios. La población indígena y campesina ocupa aproximadamente 1/4 del país y son pueblos y personas y gente con muy escasos recursos se encuentran en el nivel más bajo de la economía, y hay comunidades en las que las personas prácticamente sobreviven de puro milagro, porque en estas comunidades hace falta el trabajo, la educación, la salud. La gente todavía enferma de, ahora sí que valga la redundancia, de enfermedades curables. Y bueno, a todo este contexto, además, se les quieren quitar sus tierras con megaproyectos, ¿no? Hace poquito escuchábamos al virtual presidente electo hablar de algunos proyectos que tiene para su sexenio. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que también hay que decir que en eso que dices, el gran contraste que existe de que ahí está la riqueza natural también, ¿no? Por un lado están muy pobres y por otro lado están muy ricos y les quieren quitar esta riqueza en recursos naturales. Con respecto a tu pregunta de lo que ha dicho el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ha sido muy errático en su discurso. En campaña, por ejemplo, dijo que iba a apoyar a las mineras canadienses, ¿no? Después ha dicho que no, que sí se van a tratar los territorios y los recursos naturales. La persona que él ha puesto al frente de los asuntos indígenas ha dicho incluso que se van a cancelar las concesiones que se han dado sobre agua y minería. Pero a contrapelo han dicho que van a hacer un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Creo que tiene que ver mucho con el público con el que hablan. Lo cierto es que ya tenemos legislación internacional que es obligatoria en México, y de eso habla el libro.
Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, más allá de lo que digan ellos, también es qué dicen los pueblos. A lo largo y ancho del país hay muchas organizaciones regionales, comunitarias, defendiendo el territorio. Las pueden uno encontrar desde lugares tan lejanos como Ensenada, ¿no?, en el noroeste del país, hasta pues en todas partes. Entonces creo que es bueno que la gente sepa que, creo yo, hay una oportunidad ahora con este triunfo abrumador de las elecciones del presidente, del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tienen mayoría. Yo creo que ahí hay esa oportunidad de en serio retomar, como ellos mismos han dicho, los acuerdos de San Andrés, pero en un contexto de la relación actual, no de hace 24 años que se firmaron, ¿no? Claro. Que para mí implica retomar los acuerdos de San Andrés, homologando, empatándolos con lo que hay también de avances internacionales en estas materias de territorios y recursos naturales. De eso hablo en el libro y bueno, pues lo vamos a presentar el próximo día 8 de agosto a las 6 de la tarde en la UASM, en el plantel central, y pues esa es la invitación que hacemos. Pues como dice Francisco López Bárcenas, están todos invitados, pero a mí me gustaría que tocáramos un poquito más el tema. Hace poquito veíamos a los pobladores de Atenco afuera de la Casa de Transición diciéndole justamente a los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador y a él mismo que había sido un pueblo que le había dado el beneficio de la duda, porque él había prometido en campaña no construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en este espacio que es en el Estado de México, en Texcoco, ¿no?, sino en la base de Santa Lucía. Y pues supongo que como ellos, muchos otros pueblos, sí, ¿no, Francisco? Sí, yo creo que hay que dar el beneficio de la duda. Yo también estaría en eso y creo que todos estamos en eso. La gente votó mayoritariamente por ellos, a contrapelo de lo que se había hecho históricamente, que siempre ganaba el PRI en las comunidades indígenas, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda, pero hay que prepararse también para empujar. En política no hay buenas intenciones, ni hay cosas de que ya lo pusimos y ahora que lo hagan, ¿no? Seguramente que también las empresas mineras y las de los recursos hídricos y todas estarán empujando porque no haga nada también. Entonces yo creo que sí hay que prepararse en dos sentidos. Una, para que el gobierno, que será gobierno a partir del 1 de diciembre, cumpla lo que ha dicho, que no es solamente porque lo dijo en campaña, sino porque hay compromisos internacionales. Yo insisto en eso. México está violando el derecho internacional en el momento en que no cumple eso. Por eso, pero también hay que prepararse, creo, con iniciativas propias también, no esperar que las hagan ellos. Creo que hay que prepararse para empujar las reformas. Creo que esos son los tiempos que vienen. O sea, no son tiempos de que hay que dormirse en los laureles, ya está. No, creo que no. Todos los actores seguramente se van a mover y los pueblos tienen que entender que la lucha va para adelante y no solo en movilización. Yo insisto en propuestas de cómo podrían ser las reformas. Creo que los pueblos tienen muchísima experiencia. Como dije, hay muchísimas organizaciones que no solamente se dedican a protestar, se dedican a reflexionar cómo sería esto, y creo que sería bueno que las presentaran, ¿no? Eso es lo que creo. Si dejamos que solo el presidente cumpla, corremos el riesgo de que no pase nada. Entre los actores que han criticado la llegada o el ascenso de Andrés Manuel López Obrador está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien se negó prácticamente a recibir al interlocutor que proponía, ¿no?, una mediación. ¿Qué tendría que hacer el gobierno entrante para dar señales de que hay disposición para un diálogo y para que los pueblos indígenas y todavía aquellos que se han levantado en armas como el Ejército Zapatista cedan
un poco. Sí, bueno, ahí yo veo varias cosas. Evidentemente que el Ejército Zapatista tendrá sus razones para esto, pero cuando se iniciaron los diálogos en 1995, se iniciaron por un mandato de ley. O sea, existe una ley que se llama Ley de Concordia y Clasificación para Chiapas, justamente, en donde hay actores involucrados. Evidentemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal como actores centrales, pero hay una CONAI, hay una representación de los poderes ejecutivo y legislativo federales, hay una representación del gobierno de Chiapas y hay una intermediación, ¿no? Una intermediación oficial establecida por mandato de la propia ley que en su tiempo encabezó el fallecido obispo Samuel Ruiz. Creo que el gobierno en principio debería cuidar las formas. Yo personalmente creo que no fue la mejor manera anunciar que ya iba por allá el comisionado y después que ya, no sé, creo que esas cosas tienen sus tiempos y sus maneras de hacerse, ¿no? Hay tres, más allá de eso, en el fondo, hay tres pactos o tres acuerdos pactados en el Acuerdo San Andrés que son muy sensibles y que creo que eso podrían ayudar a destrabar. Uno de ellos es el reconocimiento de pueblos y comunidades como sujetos de derechos públicos. Otro de ellos es la participación política de los pueblos a través de sus propias instituciones en el gobierno nacional y otro es justamente los territorios indígenas. Creo que si se puede avanzar por ahí, pues habrá un otro contexto en que se muevan los propios movimientos indígenas y la propia sociedad y los propios zapatistas. Creo que por ahí puede haber un camino. Y bueno, ya en otras pláticas contigo hemos hablado de que justamente estos megaproyectos no han respetado muchos de los acuerdos o pactos firmados por México ante diversas instancias, ¿no? Y que uno de ellos es el que está firmado ante la OIT. Sí, el convenio 169 de la OIT. 169. ¿Nos puedes recordar, puedes comentarle a nuestro auditorio de qué viene ese convenio? Sí, es un convenio que se firmó en 1989. El gobierno mexicano lo ratificó en 1990 y entró en vigencia en 1991. Es un convenio que para el derecho es para los indígenas, pero para el derecho es muy importante porque modifica sustancialmente el carácter de los derechos humanos en el mundo. Hasta antes del convenio en México, en el mundo había derechos individuales, libertad, propiedad, seguridad, igualdad, ¿sí? Y había derechos de minorías lingüísticas, minorías religiosas, minorías étnicas, pero con el convenio 169 se crean los derechos colectivos. Y los derechos colectivos son derechos de pueblos. O sea que en México te digo, lo firmó en 1990, lo ratificó en 1990 y entra en vigencia al año siguiente. En México hay personas que tienen derechos, pero también pueblos indígenas tienen derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Pues fundamentalmente ser pueblos, lo cual implica que los gobiernos se abstengan de realizar actividades políticas, programas que atenten contra ellos. ¿Qué tipo de derechos? Pues el derecho a la autonomía fundamentalmente, el derecho al territorio, el derecho a los gobiernos propios, el derecho a regirse por sus propios sistemas normativos o derecho indígena, los derechos a la identidad cultural y por ahí nos podemos ir, hay varios más, pero creo que son los más importantes. Esto tiene mucho sentido y creo que por la naturaleza de estos propios derechos no se resuelven con una sola reforma que se haga. Se resuelven con una transformación del Estado. ¿Sí? Pongo un ejemplo, supongamos que en el próximo gobierno se reconoce, sí, que ya se van a respetar los derechos al territorio. Eso no es suficiente, habría que ver qué instancia de gobierno va a hacerse cargo de ello. Tal como está el diseño de la Administración Pública Federal, a mí me parece que a quien le correspondería sería a la SEDATU. Pero la SEDATU no tiene actualmente en sus facultades a encargarse de eso, entonces había que transformar la SEDATU para que haya
quien se encargue de medir los territorios indígenas, de registrarlos, de ver que sean X cosas, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues hay que modificar tal vez la reforma a la ley agraria, o hay que hacer otra ley. Eso es el rediseño institucional que tiene que hacer. Y estoy hablando solo uno, pero podemos hablar de salud, de educación, de acceso a la justicia, de representación en los distritos electorales o creación de otros distritos electorales donde participen indígenas. Entonces es un rediseño institucional lo que se tiene que hacer. No es, ya hice la reformita y qué bueno, claro, que lo vaya bien, ¿no? Entonces, pues de eso estamos hablando. Por eso yo decía, ahorita hay como un escenario propicio, que yo creo que hay un escenario propicio, la gente votó mayoritariamente por este gobierno. Creo que eso le da una responsabilidad fuerte al gobierno, más allá de que yo insisto en que su responsabilidad es que hay obligaciones internacionales y están pendientes los acuerdos San Andrés. Y de todo eso se puede leer en La Tierra no se vende, que será presentado el próximo 8 de agosto a las 6 de la tarde en el plantel central de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues están todos invitados y mucho éxito, Francisco. Muchas gracias. Sobre todo porque es de interés público, ¿no? Estamos en un país pluricultural, sí, con lenguas indígenas que se están perdiendo, sí, con muchos valores de los pueblos que también se están perdiendo y que es indispensable retomarlos porque son parte de la identidad de México. Sí, ¿no? Claro, y estamos ahorita hablando de territorios, de solo el libro, pero creo que hay temas fuertes. Tú decías hace rato la pobreza, pero la salud también. Entonces podríamos invitar a los actores, a los que saben de esto, pues que comencemos a discutir estos temas públicamente, ¿no? De tal manera que sí haya posibilidades de que se haga una buena reforma, si se va a hacer. Yo espero que sí se haga, pero como dije hace rato, no es de buenas intenciones, es que hay que organizarse, hacer propuestas y empujar para que puedan salir adelante. Y creo que es un buen momento de volver a discutir, pero públicamente, estas cosas. Bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros como siempre y gracias por la invitación. Esperemos que muchos de ustedes asistan a este espacio para ver la presentación de La Tierra no se vende de Francisco López Bárcenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Y gracias a usted por haberse puesto nuevamente en línea con nosotros.